Para esta transmisión internacional hemos invitado a panelistas nacionales e internacionales que van a abordar temas muy interesantes y muy importantes enfocados hacia las diferentes áreas: hematología, bioquímica e inmunología. Nuestros panelistas son los siguientes. Bueno, en esta oportunidad vamos a contar con el licenciado Justo Alegre Torres. El licenciado Justo Alegre Torres es tecnólogo médico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia mayor a 18 años en diferentes áreas, especialmente en patología, hemostasia y laboratorio de emergencia. Asimismo, cuenta con experiencia asistencial en laboratorios de emergencia, hematología general y oncológica. Es asesor técnico, docente y consultor en temas de hematología, ponente nacional e internacional, director del Programa de Aseguramiento de la Calidad AQC-ML del Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad. Asimismo, es miembro y líder del proyecto HematoLearning y director y fundador del grupo HematoTeam. Asimismo, tenemos la participación del licenciado Leverton Ortiz Cáceres. El licenciado Leverton Ortiz Cáceres es tecnólogo médico de la especialidad de Laboratorio Clínico de la Universidad de Chile, diplomado en Administración y Gestión de Calidad ISO 15189, es miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica, con la Biocli y IFCC, jefe de laboratorio clínico con más de 20 años de experiencia, ponente en diversos programas académicos, congresos, cursos, talleres a nivel internacional. Y también me complace presentar al doctor Luis Edgardo Figueroa Montes. El doctor es médico patólogo del Hospital 3 Suárez Angamos de Salud Lima. Asimismo es miembro de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, presidente del Comité Nacional de Patología Clínica de Salud 2020, director de Medicina de Laboratorio y autor de su libro La diabetes en la medicina de laboratorio, que también nos va a comentar. ¿Sí? Entonces, bueno, contamos entonces con 3 panelistas de amplio conocimiento y experiencia en pruebas de laboratorio clínico. Bueno, vamos a dar un contexto general a todo lo que se está presentando hoy en día, ¿no? Sabemos que estamos viviendo una pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2. Esta enfermedad justamente se denomina COVID-19, es una enfermedad emergente, ¿no? Que justamente los primeros casos reportados según la OMS datan del 31 de diciembre del año 2019. A la fecha, pues ya se han presentado millones de casos, ¿no? En diferentes regiones, pasando de ser epicentro propiamente primero en Asia, luego Europa y luego Norteamérica y ahora actualmente en América Latina, ¿no? Bueno, el 11 de marzo propiamente se confirmó o se catalogó a esta enfermedad como una pandemia, ¿no? Actualmente, ¿cuántos casos se tiene a nivel internacional? Bueno, ya superamos los 7,5 millones de casos, también el fallecimiento de más de 400,000 personas, y bueno, también hay muchísimas personas que han logrado superar esta enfermedad, ¿no? En el caso de Perú, Perú se encuentra en uno de los países más golpeados a nivel de América Latina, siendo el segundo país con mayor cantidad de casos presentados. A la fecha nosotros ya tenemos más de 200,014 casos, ¿no?, confirmados. En Perú hemos realizado pruebas de PCR, así también pruebas rápidas, ¿no?, en su mayoría. Bueno, nosotros tenemos como reportes más de 6,000 casos de fallecimientos, ¿no?, lamentablemente. Entonces, en todo este contexto, justamente el laboratorio clínico ha tomado un rol muy importante y protagónico, no solamente en la detección, ¿no?, identificación, para que se pueda establecer un diagnóstico, sino también toma otros aspectos importantes, ya que muchos de estos pacientes van a ser hospitalizados o ingresados a las unidades de cuidados intensivos, y justamente se tiene que tener, ¿no?, conocimiento acerca de todas las pruebas que son aplicables en estos casos, ¿no?
Entonces, son numerosas las pruebas diagnósticas que vamos a utilizar, ¿no?, en el día a día, en nuestro trabajo de emergencia, en el laboratorio clínico, para que se pueda ir monitoreando a estos pacientes y se pueda establecer también un pronóstico, ¿no? Entonces, entre estas pruebas vamos a encontrar justamente en el temario pruebas hematológicas, de hemostasia, ¿no? Hay muchos hallazgos, investigaciones que van a soportar esta información, también bioquímicos, ¿no?, las pruebas bioquímicas, y también vamos a abordar un tema interesante sobre la linfohistiocytosis hemafagocítica secundaria. Perdón. Entonces, bueno, vamos a abordar estos tres aspectos fundamentales del temario y para ello voy a invitar a nuestro primer panelista, el licenciado Justo Alegre Torres, quien va a presentarnos sus diapositivas. Justo, eres bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir un poco estos hallazgos que se han ido dando por la pandemia, ¿no? Y gracias a ti, Dayana, y a todo ASPEC por la invitación a este evento. No, gracias a ti, Justo. Bien, en esta oportunidad vamos a tratar cosas muy puntuales con respecto a hematología y hemostasia. Ya se ha hablado bastante en otros foros y también webinars sobre el tema, pero voy a centrarme tal vez en los hallazgos más importantes que se han ido viendo en la pandemia desde su inicio en China. Bueno, algo muy importante es que ya se puede definir mucho mejor tres fases importantes en el desarrollo de toda la enfermedad. Esto nos ha permitido entender un poco mejor las herramientas que usamos en el laboratorio para poder monitorizar al paciente desde su detección hasta también viendo cómo se va complicando. Dentro de esto, hematología aporta ciertos datos que pueden ayudarnos a ver evolución y pronóstico. Y por tanto, hemostasia también nos da inclusive marcadores de riesgo y mortalidad. Remarcar que la mayor cantidad de pacientes que hemos detectado, al menos en mi centro de trabajos, han sido en la etapa 2, cuando ya estamos en fase pulmonar, ¿no? Y ya cuando pasan a fase 3 es un grupo con altas complicaciones y con una alta mortalidad. Bueno, una de las pruebas comunes que usamos en laboratorio es el hemograma, de la cual tenemos muchos parámetros. Y tal vez lo que uno espera frente a una infección viral es que el comportamiento de los leucocitos sea un dato relevante, el cual en este caso no es muy llamativo ya que puede variar, ¿no? Usualmente vamos a ver un conteo normal o ligeramente aumentado. Lo que sí ya es algo llamativo y se ha visto que es parte del comportamiento de la enfermedad es que vemos un conteo de linfocitos disminuido, el cual es constante y está asociado a la evolución. Y esto nos puede indicar entonces que este dato sí sería interesante seguirlo, ¿no?, durante la estadía del paciente en hospitalización. Otros parámetros que van a mencionarse más adelante, como la potencia reactiva, que está fuertemente asociada, ya que todo es una respuesta inflamatoria aguda, ¿no? Hay otros conteos como el conteo de eosinófilos, el monocitos, que varían, ¿no?, pero básicamente disminuyen, salvo excepciones que ya también lo van a comentar más adelante, que el conteo de monocitos puede incrementarse siendo un hallazgo sugerente a otras complicaciones, ¿no? Un parámetro derivado de los conteos que se hacen en el hemograma automatizado y que también se puede aplicar en el hemograma manual, pero que tenga un buen desempeño, es un ratio, una relación entre el conteo de neutrófilos y el conteo de linfocitos, el cual ya desde estudios en China vieron que este parámetro era interesante porque permitía diferenciar por grupos de riesgo qué pacientes tienen mayor complicación o podrían tener más complicaciones comparado con otros factores como la edad. Y en base a eso generar estrategias para poder dividir pacientes en base a su riesgo o complicaciones, ¿no? Y de esa manera puede prevenir, aislarlos, hospitalizarlos, o también cuando tiene un parámetro de relación mayor a 3.13, que fue el valor que usaron en China, ya llevarlo a UCI. Ahora, este parámetro es ajustable y debería determinarse para cada localidad o para cada población, ¿no? Otros estudios que han hecho se han acercado mucho al valor de 3.13, fluctuando de 3 hasta 3.4 aproximadamente, lo cual sería útil. En nuestro medio, algunos clínicos, algunos centros lo están aplicando, ¿no?, pero de manera muy individual, ¿no? Todavía no he visto un documento
o guía y consenso que utilice como un parámetro ya definido de manera global o de manera nacional. Aquí podemos ver en uno de los estudios que se pudo hacer en China cómo este parámetro se incrementa y está asociado a pacientes ya que están hospitalizados en el área de UCI, y siendo este parámetro mucho más alto y asociado a una mayor mortalidad y complicaciones. Y acá vemos también en la cual se ve el conteo de neutrófilos y el conteo de linfocitos en valores absolutos, y luego cómo aplicando el ratio este valor puede ir incrementándose y disminuyendo, también indicando entonces que cuando está disminuido o tiende a bajar, el pronóstico es favorable. También los estudios que se hicieron en China, que fueron desde reportes de casos y también de reportes en varios grupos, mostraron que el comportamiento, ¿no?, de estos parámetros de linfocitos, neutrófilos, está asociado a la sobrevida del paciente. Por tanto, vieron que el conteo de neutrófilos, cuando era persistentemente elevado, inclusive se disparaba sobre valores, siendo una leucocitosis moderada, ya indicaba un mal pronóstico, ¿no?, con una sobrevida baja. Y de los linfocitos, inversamente proporcional. Mientras más bajaban, el pronóstico era malo, ¿no? Y aplicando el ratio se define mucho mejor en esta gráfica que podemos ver aquí abajo. Voy a ampliarlo, ¿no?, cómo la sobrevida se mantiene con un mejor pronóstico, con un ratio bajo, pero tiende a disminuir o una sobrevida baja cuando el ratio se eleva. Acá vemos otro estudio en el cual hacen seguimientos a pacientes individuales y también luego grupales, y en el cual también vemos que el comportamiento es continuo para neutrófilos, linfocitos, el ratio de neutrófilos y linfocitos, y con marcador de inflamación como la proteína C reactiva. Otro parámetro que también ha ido ganando bastante terreno, asociado mucho a sobrevida, es el conteo de plaquetas, el cual también está asociado, si está disminuido o persiste una disminución durante todo el estadio del paciente, pasado el séptimo o décimo día, el pronóstico suele ser malo. Pero si vemos una disminución y luego un gradual incremento, el pronóstico puede ser favorable. Ahora, esto es algo que hay que manejar en mucho cuidado porque va también a la par de otros parámetros que evalúan la hemostasia, ya que en mi caso hemos visto fibrinógenos asociados con plaquetas bastante elevados, pero con un dímero bastante alto, lo cual implica entonces una alta trombosis, ¿no?, una trombosis muy marcada, lo cual entonces también eran pacientes muy complicados y luego de un corto tiempo fallecieron. Entonces, estos son datos que hay que manejar con mucho cuidado, y lo ideal sería pues ver si estos estudios se replican en nuestra localidad. Un dato muy interesante que creo que ya va a tratar el doctor más adelante es sobre lo que un grupo europeo y luego un grupo español, disculpen, argentino, lograron definir como la respuesta inmune trombótica asociada a COVID, el cual es todo un conjunto de parámetros que están asociados pues a que se generen eventos trombóticos producto de la infección por el virus, ¿no?, SARS-CoV-2. La idea de esto es que es una complicación que genera mucho mayor cantidad de trombos con falla multiorgánica y también con mayor riesgo de mortalidad, ¿no?, en pacientes que ya están en la fase 3. Y dentro de la hemostasia, uno de los estudios que fue muy interesante fue en la cual vieron, haciendo seguimiento a pacientes individuales en UCI y también a grupos por corte, cómo el dímero D era un marcador que tendía a incrementarse marcadamente, ¿no? Es la gráfica que está en triangulitos, y lo cual también indicaba una sobrevida baja, ¿no?, un mal pronóstico. Pero cuando ya se empezaron a usar ciertos medicamentos para poder contrarrestar la trombosis, bien sea el uso de heparina de bajo peso molecular y también conjuntamente con antiinflamatorios, se lograba disminuir el dímero D y a la vez también los factores o proteínas de fase aguda, y también se podía ver que, contraparte, el conteo de linfocitos se incrementaba y el conteo de neutrófilos se normalizaba. Entonces, indicando esto un mejor pronóstico, ¿no? Y vamos viendo cómo el conjunto de parámetros que manejamos en laboratorio podrían orientarnos mucho mejor a una evolución favorable o desfavorable. Bueno, esto es un tema que ya va a tratar el doctor mucho más adelante, y lo que voy a mencionar más adelante es de que lo que puede aportar el hemograma, aparte de que los conteos pueden bajar, sea de 1, 2 o inclusive hasta 3 líneas en pacientes en fase 3, es que se puede ver hallazgos morfológicos muy asociados a este síndrome, que vamos a verlo más adelante.
Una complicación bastante fuerte, ¿no? Y que la verdad se ha visto en muchos pacientes complicados con infecciones, sean bacterianas, por bacterias u otros microorganismos, es el CID, ¿no? La coagulación intravascular diseminada, ¿no? Este algoritmo que vemos aquí es producto de un estudio que también hicieron en pacientes COVID, en el cual vieron ya no solamente definir el diagnóstico de CID agudo, que se hace usando criterios de la ICTH, sino también poder definir qué opciones terapéuticas tomar como primera elección frente a un paciente que se determine con un CID agudo. ¿Por qué es importante el CID? Y es algo que también se ha marcado, porque incrementa hasta más del 40% la mortalidad en pacientes con esta complicación. Y es ahí donde muchos estudios que se hicieron después en Europa, en pacientes o en cadáveres, vieron pues que la mayoría de pacientes fallecía por falla multiorgánica o por múltiples trombos, ¿no? Y eso entonces asociado a un CID agudo. Y ahí podemos ver entonces que es importante en pacientes hospitalizados hacer un seguimiento continuo de todo un perfil que abarca pues el conteo de plaquetas, el cuantificación de dímero D, el tiempo de protrombina y fibrinógeno, para poder determinar el score según recomendación de la ICTH y definir un CID agudo. Eso también nos lleva a algoritmos como el que vemos aquí, en el cual manejando estos 4 analitos, uno podría definir mucho mejor pacientes con CID agudo o en transición. Se recomienda, si en caso no completamos el valor de 5, repetir el examen cada 2 días, pero en caso de un paciente COVID hemos visto que de un día a otro puede alterarse drásticamente las pruebas de hemostasia, inclusive con dímeros D que sobrepasan los límites de letalidad de los equipos que tenemos ahora, ¿no? Y por último, la morfología también ha mostrado hallazgos muy interesantes, ¿no? Que particularmente, que es el campo que más me dedico, he visto pues algo muy interesante, ¿no? Es una publicación que hizo un grupo italiano de referentes internacionales como la doctora Gina Cini y el doctor Giuseppe Donofrio, en el cual muestran hallazgos de pacientes en fase 2 y fase 3 de COVID-19, viendo cambios como hiposegmentación, cambios de apoptosis o necrobióticos, ¿no? De los neutrófilos, la presencia de linfocitos reactivos, ¿no? Macroplaquetas, ¿no? Células con motilidad, ¿no? Inclusive también células con cambios displásicos, ¿no? Asociado ya a un cuadro inflamatorio con complicaciones tal vez de médula ósea, ¿no? Y vamos a ver algunas fotos que he podido captar en base a las experiencias que he tenido y también a casos que me han compartido por los diferentes medios que suelo atender de manera de asesoría y consultoría. Acá vemos un linfocito grande granulado con hallazgos, ¿no? De motilidad, ¿no? Porque se ve una prolongación citoplasmática, lo que llamamos BLET, ¿no? O mórula o protuberancia citoplasmática, que indica que una célula está en movimiento, ¿no? Ya se sabe que a nivel inmunológico el incremento de linfocitos grandes granulados es una de las primeras respuestas innatas, ¿no? Del sistema inmunológico frente a una infección viral, ¿no? He visto en pacientes en fase 1 que a pesar que no tengan un conteo de linfocitos muy elevado, se ve que más del 30-40% de linfocitos circulantes son de una morfología muy parecida a esta, o también de linfocitos granulados sin signos de motilidad. Entonces, esto es un hallazgo muy interesante que se podría tomar en cuenta tal vez para poder ver si el paciente está en fase 1 o en fase 2. Algo que se menciona en algunas hipótesis, ¿no? Y también se podría entender de manera especulativa, es que los pacientes que hacen una mejor respuesta inmunológica en la primera fase pueden tener un mayor incremento de estos linfocitos, ¿no? Lo cual podría indicar de una manera que la respuesta inmune innata juega un rol protagónico muy interesante y que haga que muchos pacientes tengan una respuesta o sean asintomáticos o una respuesta muy baja, ¿no? O levemente asintomáticos, ¿no? A toda la enfermedad. Algo que se puede ver en el transcurso, ya cuando llegamos al día 12, 13 del paciente con infección, o en todo caso el día 8 a 10 del paciente con síntomas, es la presencia de linfocitos reactivos con diferentes morfologías, que pueden asociarse a células del linaje T o células del linaje B, o en este caso plasmocitos, ¿no? Lo cual puede indicar que el sistema inmune adaptativo ya está generando una respuesta, ¿no? Y lo cual podría también indicar, y eso sí habría que hacer un estudio, ¿no? O ver más datos, que este porcentaje de linfocitos, qué tanto asociado estaría a un buen pronóstico, ¿no?
Otros hallazgos que se puede ver ya en pacientes que están pasando de fase 2 a fase 3 es cambios en la morfología del neutrófilo, como la presencia de neutrófilos con marcada granulaciones tóxicas, o lo que se define ahora como granulaciones azurófilas. En este caso es importante definir que esta morfología es parte de la persistencia de toda a través de la tormenta de citoquinas que sucede en el paciente, ¿no? Y también parte de esa tormenta de citoquinas se ha observado que puede haber signos de apoptosis, como lo que se ven aquí, células en diferentes etapas de apoptosis, cariorexis, cariolisis, inclusive hasta se puede ver la formación de fragmentos apoptóticos. Ahora, esto puede ser como una respuesta a que ciertas citoquinas, como el factor de necrosis tumoral, pueden estar circulando o bastante incrementados, ¿no? Acá vemos también un collage de linfocitos reactivos, ¿no? Inclusive se puede ver células linfoides de aspecto plasmocitoide, o son plasmocitos, pero por definiciones hematológicas, informar un plasmocito en sangre periférica no es recomendable, ¿no? Por un tema más clínico, ¿no? Que el laboratorio, ¿no? Esta morfología es propia de un linfocito plasmocitoide, o en todo caso un plasmocito por la intensa basofilia, ¿no? Con una marcada arcoplasma, lo que indica pues que hay una gran producción de proteínas, ¿no? Y en esta fase hemos visto pacientes pues, que ya son positivos a la prueba rápida, ¿no? En la cual se puede ver pues IgM, IgG, ¿no? Y se ve un incremento más de estas células en pacientes que tienen una banda, en caso de prueba rápida, más marcada para IgG. Y esto me refería cuando hablábamos de lo que era el síndrome de macrófagos o el síndrome hemofagocítico, ¿no? Que se puede ver la presencia de algunos monocitos con cambios reactivos, como la presencia de granulaciones azurófilas muy marcadas en citoplasma, y la presencia de fagocitosis, y también la presencia de macrófagos circulantes, ¿no? He visto en estos casos, ¿no? Que han sido 2 a 3 que hemos podido observar, que el paciente tiene un incremento de monocitos de valores absolutos, y también se ve bastante activación de esos monocitos, ¿no? Un dato muy interesante que he podido revisar estos últimos días es que algunas casas comerciales están mostrando parámetros muy interesantes como el ancho de distribución de monocitos, como un parámetro que podría ser muy sensible a la presencia de sepsis, ¿no? O cuadros asociados a activación de macrófagos. Pero habría que verlo pues en qué tanto aporte podría dar en nuestra situación, ¿no? Y también lo que se podría ver en pacientes que ya están haciendo un consumo de plaquetas con un descenso de plaquetas, la presencia de macroplaquetas, inclusive con presencia de plaquetas azuladas, ¿no? Algo que podría a través ser muy útil es lo que algunas casas comerciales llaman plaqueta reticulada o fracción de plaquetas inmaduras, ¿no? No tengo actualmente ese parámetro en el equipo que manejo, pero podría ser interesante ver en pacientes que están con un descenso de plaquetas, cómo este parámetro se comporta, ¿no? Y ver qué tanto aporte podría dar al pronóstico del paciente. Bien, entonces eso sería todo lo que podría aportarles, ¿no? Y cedo la palabra al moderador. Muchas gracias. Muchas gracias, justo muy interesante todo lo que nos has presentado. Se puede observar que hay diversos estudios a nivel internacional, ¿no? Que ya han analizado todos estos parámetros, pero que también hay mucho por estudiar, ¿no? Entonces, justamente, digamos, surge la iniciativa, ¿no? De que en países de la región, por ejemplo, podamos desarrollar esta información, ¿no? Justo, me imagino que acá en la región, en países como Perú o países de Latinoamérica, todavía no hay muchos estudios relacionados o sabes de algunos estudios que sean propios de la región. He visto que están haciendo publicaciones en Argentina, en Brasil. Acá he visto algunos reportes de algunos grupos de estudio, ¿no? Sociedades, pero no he visto pues todavía un estudio formal, ¿no? A menos en los temas que estoy mencionando, he visto solamente data que ha sido manejada por la OMS, ¿no? No datos propios, ¿no? O tal vez hay algún estudio que todavía está desarrollándose. Lo que sí estamos tratando de impulsar es con colegas y también con jóvenes internos, ¿no? O bachilleres que traten de hacer pues algún estudio, ¿no? En base a estos datos para sus tesis, ¿no? De pregrado. De una manera esa para poder aportar y sacar información propia, ¿no? Porque es importante tener data nacional, ¿no? Y ver pues qué tanto se puede asemejar el comportamiento de los datos que se encuentran en las publicaciones internacionales con nuestra población.
ya que eso podría definirnos lo que muchos estudios investigadores han mencionado, que puede haber un componente genético de por medio, ¿no? Que podría ser pues que algunas poblaciones sean más susceptibles que otras, aparte pues de otros factores de riesgo que se están viendo, ¿no? Y que están asociándose de manera indirecta, ¿no? Bien, gracias, bueno, aquí una ronda de preguntas. Entonces, bueno, voy a continuar y en este caso voy a presentar al licenciado Leverton Ortiz Cáceres, quien va a realizar las pruebas de laboratorio en bioquímica clínica. Licenciado Leverton, pues bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar y por poder también contribuir con lo que en este momento nos tiene tremendamente preocupados. Ha sido desde finales del año pasado, tal cual lo manifestaba nuestro moderador, que el ámbito de salud, el ámbito sociopolítico, está muy atento a lo que ha sido el desarrollo de esta pandemia. Ya lo manifestaron que a fines del 2019 las autoridades sanitarias, ¿no es cierto?, de China informaron la aparición de esta situación que ellos diagnosticaron como un síndrome respiratorio agudo de origen desconocido. Y todos estos casos estaban relacionados con un mercado mayorista de marisco en la ciudad de Wuhan, ¿ya? Y a medida que fue pasando el tiempo y ya la situación, como dijo Dayana, se convertía en pandemia, la Organización Mundial de la Salud el 11 de febrero lo declara ya como una nueva enfermedad y el Comité Internacional de Taxonomía Viral lo pasa a denominar como coronavirus de tipo 2, causante del síndrome respiratorio agudo severo y que lo conocemos en la actualidad con las iniciales de SARS-CoV-2. Acá les comparto ya esta imagen de el virus que creo que es bastante interesante respecto a lo que nos muestra en su totalidad de cuál es el comportamiento, la estructura proteica que tiene este virus, ¿ya? Y aquí está ya más estudiado lo que es el genoma viral. Ya no nos vamos a detener en esto, no soy biólogo molecular, solamente recordar o enfatizar que es un virus que está formado por una cadena de ARN, que es un virus ARN en monocatenario positivo, y que ya se aisló su secuencia genética, sus proteínas estructurales y de replicación ya son conocidas, ya, y esto ha permitido, ya al aplicarlo al área nuestra, esto ha permitido que la industria diagnóstica pueda entonces rápidamente haber desarrollado los test tanto de biología molecular como los serológicos para poder en este momento estar apoyando en el diagnóstico y en el monitoreo de esta patología. Y referirme de manera muy especial, ¿no es cierto?, a la espícula del coronavirus, que es esta llave, ¿no es cierto?, que se une al receptor AC2 de los epitelios de la célula humana, ¿ya? Ya lo dijo el expositor que me antecedía y que como laboratoristas clínicos creo que no debemos perder de vista ya esta clasificación de pacientes que hizo desde China el programa de diagnóstico y tratamiento de esta nueva neumonía, que clasifica a los pacientes en leves, moderados y en graves, severos o críticos, y también referido a lo que este gráfico que muchos hemos utilizado para poder visualizar los diferentes escenarios o estados en el cual nos tenemos que mover y
el laboratorio clínico tiene que estar atento. Esta fase temprana, infecciosa, la fase pulmonar y esta fase hiperinflamatoria, ¿ya? Con los signos clínicos y cuál va a ser entonces el aporte del laboratorio clínico en estos tres estadios diferentes, ¿ya? Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque dentro de estas ventanas tenemos que alinearlos con el clínico debido a las ventanas terapéuticas que ellos están realizando, que ellos están aplicando. El laboratorio clínico tiene que tener claridad respecto a estas ventanas diagnósticas que nosotros vamos teniendo con los resultados de los exámenes que estamos realizando en nuestros laboratorios. Quiero reforzar o enfatizar lo que dijo justo respecto a que entre medio o pegan a estas dos fases ya una fase trombótica, un cuadro trombótico que es de alto riesgo, y en eso tenemos que estar muy atentos con los resultados que vamos obteniendo. Siguiendo con la presentación, poder mostrar este slide que me parece tremendamente interesante, dado por una organización que nos representa a nivel mundial, como es la IFCC, ya donde nos muestra el rol crítico, tanto el doctor Lippi y el presidente de la IFCC nos dan a conocer cuál es el rol crítico del laboratorio clínico en el manejo de esta pandemia, ¿ya? Debemos estar entonces muy atentos a poder participar, ya sea en el diagnóstico molecular, en lo que es el diagnóstico serológico y el monitoreo bioquímico. Hoy yo creo que en todos los países el laboratorio clínico sale con una vocería muy fuerte. Estamos en medio del ojo del huracán, por así decirlo, entregando información, entregando datos para que la autoridad en salud, la autoridad política tomen decisiones, ¿ya? Por lo tanto, el rol crítico del laboratorio en este momento es evaluar la severidad de cada cuadro y, por supuesto, el monitoreo que debemos hacer terapéutico. Y acá yo quiero detenerme un poquito ya en algo que es muy nuestro y que tenemos que manejar estas tres fases del laboratorio, la preanalítica, la analítica y la posanalítica, de manera muy rigurosa, en que nuestra preanalítica esté lo suficientemente estandarizada, nuestras plataformas analíticas validadas, verificadas, y nuestra posanalítica, por nombrar con muy poco ejemplo ya lo que nos convoca, que nuestros procesos de valores críticos y la ayuda que tenemos que prestar en la interpretación de los resultados pueda ser la más rica posible, pueda ser la más profesional posible, para que de esta manera el clínico pueda tomar decisiones acertadas. Nos encontramos entonces frente a una enfermedad sistémica, donde el laboratorio clínico está entregando mucha información, ¿ya? También es la última publicación reciente que hace la IFCC respecto a el gran listado que muestra de exámenes que los laboratorios clínicos tenemos que tener disponibles en nuestras plataformas para poder evaluar esta respuesta inflamatoria, ¿ya? Y poder mantenerlos a ellos informados sobre estos marcadores pronósticos de severidad de la enfermedad, que creo que es lo que necesitan de parte nuestra. Hay un largo listado ya en esta página que yo lo invito a visitar, para que podamos estar atentos ya al aporte que estamos haciendo como laboratorio, y en lo que a mí me corresponde la parte de bioquímica clínica propiamente tal, ¿ya?
Bueno, vamos a entrar ya a lo que es bioquímica clínica y este es uno de los primeros estudios que se dieron a conocer respecto a las anormalidades que había de exámenes de laboratorio en pacientes con esta infección. El doctor Plevani hace un estudio bastante amplio donde selecciona estos 8 trabajos en que dan a conocer en forma muy detallada ya la alteración que van teniendo en los diferentes exámenes de laboratorio que allí se dan a conocer, los hematológicos, los bioquímicos, marcadores inflamatorios, como ya lo hemos comentado, los cuales deben tenernos a nosotros muy atentos a poder responder a esta exigencia, ¿ya? ¿Cuáles son los resultados que se vieron en este estudio? Ellos hacen una diferenciación entre aquellos pacientes que ingresaban a UCI y los que no requerían ingreso, con algunas diferencias bastante significativas. Y estas diferencias se centran en lo siguiente, ¿ya? Que se encontraban ya valores tremendamente altos, ya sobre ya las unidades que se reportaban como valores normales en LDH, las transaminasas, la bilirrubina, la creatinina, la troponina, más los que ahí están. Estoy destacando los exámenes bioquímicos, ¿ya? Este otro estudio también encuentra que la enfermedad grave, ya lo dijo el colega anterior, es porque manifiestan resultados muy altos de dímero D, de PCR y de procalcitonina. Exámenes que tienen que ver con la respuesta inflamatoria y con el proceso trombótico que ya se ha dado a conocer, ¿ya? Y este otro estudio que también destaco, en lo que se hace mención a lo mismo, donde la albúmina, transaminasa, bilirrubina y LDH estaban muy aumentadas. Por lo tanto, lo que quiero enfatizar o mostrar acá, que nuestros exámenes, que prácticamente son de rutina en el laboratorio clínico y que la mayoría de nosotros los tiene implementados en nuestras plataformas analíticas, tienen que estar disponibles para esta patología. ¿Qué mostraron en esto? Lo que les estaba comentando de aquellos pacientes que van a sobrevivir ya, y aquellos que están relacionados con resultados de muy mal pronóstico, como es acá están los gráficos, el dímero D, ya el recuento de linfocitos, interleuquina 6, ya ferritina, troponina de alta sensibilidad y LDH. Por lo tanto, son exámenes que efectivamente reflejan a aquellos pacientes que están teniendo un muy mal pronóstico frente a su estadía en las unidades de cuidado intensivos. Este otro estudio ya reciente, este estudio del mes que acaba de terminar ya, sobre también algunos biomarcadores que están asociados a cómo va progresando esta enfermedad. Biomarcadores hematológicos, los de coagulación, los inflamatorios y unos futuros biomarcadores que lo voy a ver al final. Y por supuesto también están los bioquímicos, ya, que son los que hemos estado comentando, de función hepática, función renal y de función cardíaca, en que están también tremendamente alterados y que son los que nos ayudan a hacer una predicción frente a la situación a la cual el paciente va a presentar, y el equipo clínico, por supuesto, que lo está tratando, ¿ya? Aquí está entonces, ya lo comentaron también, esta disfunción o esta falla orgánica múltiple, ya, que tiene que ver de manera resumida ya con gases en sangre, en lo que tiene asociado
a la evaluación del sistema respiratorio, lactato también, troponina y CK, la parte hepática ya, y la parte renal con lo que son los exámenes de función renal, ¿ya? Ahí está el rol crítico entonces del laboratorio durante esta enfermedad de coronavirus, ¿ya? Finalmente, para poder desarrollarlos de manera un poquito más profunda ya, están acá entonces los relatados por este documento de la IFCC, aquellos que los vamos a asociar a alteración de la función hepática, de la función cardíaca y la función renal. En lo que es el daño hepático, me he permitido compartir con ustedes este trabajo que dentro de la revisión bibliográfica que usé, creo que es tremendamente interesante y vamos a tener que tenerlo a mano, ya que los autores manifiestan que dado que existen pocos estudios que hayan analizado de forma exhaustiva otras enzimas hepáticas, aparte de las transaminasas, más las características clínicas de esta insuficiencia hepática entre estos pacientes, ellos se plantean como objetivo conocer los resultados de pruebas hepáticas bastante amplias que tenía que ver con transaminasa, gamma GT, fosfatasa alcalina y bilirrubina total, ¿ya? Y definieron como la elevación de estas enzimas con los datos que le estoy poniendo acá. Veamos los resultados, cuál es lo interesante de estos resultados de este trabajo, que ellos los agregaron, los resumieron en 3 tablas diferentes, ¿ya? En una, las características que tenían estos pacientes, ¿ya? En las pruebas hepáticas al ingreso a los centros hospitalarios, las características de estos pacientes durante la hospitalización, ¿ya? Y aquellos pacientes que finalmente tenían un daño hepático severo. Acá están los datos del comportamiento enzimático. No tenemos mucho tiempo para poder ver cada uno de ellos con más amplitud, pero sí creo que son tremendamente interesantes el poder conocerlo respecto a lo que es el cuadro severo ya de esta patología y el comportamiento que tienen estas enzimas. ¿Cuáles son las conclusiones que ellos hacen ya en que lo diferencian en 3 grupos? En un grupo en el cual ellos ven destrucción del hepatocito, en el que el criterio que utilizaron para esto es que las enzimas, las transaminasas, estaban 3 veces por sobre el límite superior de la unidad de medida, ¿ya? Y hacen mención al cociente enzimático que utilizan para poder hacer esta diferenciación. Y la verdad es que no debemos tener presente en nuestro mesón analítico como bioquímicos clínicos este cociente GOT-GPT que siempre hemos manejado, debiéramos manejar, que nos permitía, yo lo utilicé tiempo atrás, ya antes que me dedicara a gestión, que estaba en la parte de química clínica, que nos permitía este cociente poder diferenciar entre la hepatitis, cuadros de hepatitis, de cirrosis y de falla hepática aguda frente a los resultados que teníamos de este cociente, ¿ya? Ellos vuelven a hacer referencia a este cociente, por lo tanto debemos tenerlo muy a la mano para poder informar al clínico respecto a estos resultados. También el otro grupo tiene que ver con el cuadro clínico de colestasis, donde ellos encuentran un aumento de gamma GT y de fosfatasa alcalina 2 veces por sobre el límite superior de la unidad de medida, ¿ya? Y el mixto, acá subrayé gamma GT
porque también lo destacan, que tenemos que evaluarlo respecto a lo que puede ser el comportamiento ya de algunas drogas que se están utilizando en estos pacientes y poder evaluar su hepatotoxicidad. Y el cuadro mixto, que es una mixtura de estos dos cuadros donde hay aumento de transaminasas y de gamma GT y fosfatasa alcalina con estos mismos criterios. Para determinar lo que es de daño hepático, entonces comentarles que clínicamente, ¿no es cierto?, hay una respuesta inflamatoria por parte del hígado, hay una hepatotoxicidad, ya hay una hipoxia, y todo esto se está reflejando en el comportamiento que estamos teniendo de las enzimas que estamos evaluando junto con la bilirrubina. El otro grupo que estamos evaluando es el de aquellos exámenes relacionados con la función cardíaca, donde el daño miocárdico está más que nada referido al aumento de troponina, ya que es un potente predictor de mortalidad, ¿ya? Acá tenemos que estar como muy atentos ya a estos aumentos, porque es un cuadro severo, es un cuadro tremendamente complicado, donde el laboratorio tendrá que alertar ya prontamente al clínico, porque los pacientes ya con esta elevada troponina pasan a ser un grupo de muy alto riesgo. Entonces aquí este trabajo que están, la referencia acá, precisamente están realizados en base a lo que es la evaluación que se hizo de estas troponinas. Estamos entonces en presencia de una miocarditis viral, de una falla hemodinámica, de problemas de isquemia, dado lo que el proceso inflamatorio que está causando el virus. Y por último, esta falla renal, donde tenemos también un aumento de las creatininas, del nitrógeno ureico, de la urea. Hay un compromiso, igual que en los dos cuadros anteriores, hemodinámico, que tengamos en esta fase aguda y crónica de la inflamación, aumento de las creatininas y del nitrógeno ureico. Cuán importante es aquellos laboratorios que hemos trabajado en la estandarización de la creatinina. En Latinoamérica hay muchos de nuestros colegas que han trabajado arduamente en estandarizar esto, y que pueda la creatinina ser en este momento un marcador importante para poder evaluar función renal. Este trabajo muestra de forma muy gráfica ya lo que es la alteración renal, ya donde tendremos que no solamente ver los exámenes que ya dije, sino que también el examen de orina completa, el sedimento de orina, donde tendremos que estar muy atentos a la aparición de hematuria, ¿ya? Aquí hay unos pacientes que se nos presentan por parte de este grupo de investigadores que vieron esta asociación que existía entre estos exámenes y el riesgo de muerte por esta patología, ¿ya? Estos indicadores renales, por lo tanto, pasan a ser una herramienta importante para poder evaluar el cuadro severo de la infección, y donde el laboratorio tiene tremendamente relevancia, ¿ya? ¿Cuáles son los marcadores bioquímicos futuros? Que es un reto para el laboratorio, aparte de la interleuquina 6, que es uno de los que debiéramos tener disponible, también la homocisteína, que lo utilizamos como biomarcador de riesgo cardiovascular, pero también se ha visto una asociación con esta patología,
ya, y es también un valor de mal pronóstico en los pacientes con COVID-19, para tenerlo presente, para poder ver que esta solicitud de este examen ya está estrechamente también relacionado con esta pandemia, ¿ya? Y la angiotensina 2 es, por lo que ya hemos conocido, la afinidad que tiene el virus, ¿no es cierto?, por esta enzima, entonces pasa a ser un marcador bioquímico relevante para poder evaluar esta patología, ¿ya? Eso es lo que he querido mostrarle respecto a lo que es los exámenes bioquímicos que creo que deben estar en nuestras plataformas disponibles para poder para poder ayudar al equipo clínico en esta pandemia. Bien, licenciado, muchísimas gracias, muy interesante todo lo mostrado. Vemos que justamente no hay varios parámetros bioquímicos que van a sufrir alteraciones, muchos de ellos se elevan, ¿no? Parámetros hepáticos, cardíacos, renales, que seguramente ustedes en sus laboratorios clínicos ya habrán también podido observar, ¿no? Entonces esto se asocia a diferentes fallas multiorgánicas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con las presentaciones y al final vamos a realizar las preguntas respectivas. Mientras tanto, bueno, mientras colocan la presentación siguiente y pase al doctor Luis Figueroa, voy a comunicarles algunos aspectos importantes de lo que van comentándonos en redes sociales. Con respecto a los certificados, hay un link que se está colocando, ¿no?, en los comentarios, la publicación, para que ustedes puedan colocar sus datos a aquellas personas que deseen certificado. Como se ha mencionado, estas actividades son gratuitas, son transmisiones en vivo, que buscan la difusión de esta información importante para el laboratorio clínico. En caso decidan o soliciten un certificado, por favor, se registran ahí y nosotros nos vamos a contactar y vamos a enviar los datos específicos para que puedan concretar su registro y entregar certificados. Los certificados son de manera online, ¿sí? Y también, bueno, aprovecho para mandar saludos a diferentes personas que nos están viendo desde distintas ciudades y países. Muchas gracias por su participación. Bien, bueno, vamos a dar en la presentación del doctor Figueroa Montes. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, ASPEC, y gracias a los anteriores ponentes por comentar un poco este comportamiento de los test de laboratorio en hematología, bioquímica y parcialmente en inmunología. Decidí tocar este punto porque, como van a ver al final, algunos pacientes van a desarrollar esta patología. Algunos pacientes van a llegar a tener una presentación de este tipo que se denomina linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria. Un tema importante que tenemos que entender, y es bueno que ustedes lo transmitan, es que los exámenes de ayuda al diagnóstico son complementarios, ¿ya? Los test no definen las intervenciones, sino es todo un plan de trabajo articulado con los otros profesionales de salud, en este caso, los que toman las decisiones para el tratamiento, etcétera. Entonces, el paciente llega con una expectativa. Nosotros queremos que todos nuestros pacientes terminen sanos al momento de los egresos o las altas, pero en ese proceso del diagnóstico, las pruebas obviamente intervienen para un fin. Y es así que el laboratorio actualmente contribuye en dos grandes componentes frente a la epidemia, con lo que son las pruebas diagnósticas, digamos, tanto las que van a buscar directamente al virus o las que buscan una respuesta con los anticuerpos a raíz de la infección, sino también tenemos un bloque importante de las que estamos hablando el día de hoy, que son cómo monitorizamos el comportamiento de la infección en los pacientes críticos o graves. En realidad este virus, como ya hemos visto, quizás es la enfermedad que más se ha hablado en este último siglo y se seguirá hablando por mucho tiempo más aún cuando el modo de vivir en adelante va a ser modo coronavirus, ¿no? Distanciamiento social, mascarilla, protectores oculares, lavado de manos, etcétera. Y hay que entender que en el tiempo,
solamente un tratamiento efectivo que logre, digamos, reducir de manera importante la replicación viral o la aparición de una vacuna podrá detener, digamos, a esta pandemia. Otro tema importante, y también como lo han mencionado, es que es un virus que afecta a todos los órganos. La presencia de este receptor AC2 está en muchos componentes de nuestro organismo, de tal manera que es una enfermedad multisistémica y tenemos que entenderla en esa dimensión. Entonces, para enfocarnos, hay tres temas centrales, que es el efecto pulmonar, porque por ahí va a comenzar probablemente el inicio de la infección, como ingresa, se apodera de las vías respiratorias bajas y hace todo el daño a nivel pulmonar. La capacidad que tiene el coronavirus de evadir mecanismos que él tiene para poder evadir nuestra respuesta inmunológica. Y al final, cuando esta respuesta inmunológica no puede ser controlada por nuestro organismo, terminará en una respuesta inmune desregulada, y acá es donde nosotros vamos a encontrar a la linfohistiocytosis. Ya han visto las diferentes fases, la fase inicial de replicación viral, una segunda fase pulmonar, y algunos pacientes llegarán a esta fase hiperinflamatoria, que es la fase 3, donde lo característico será esta respuesta inflamatoria con todos los marcadores de inflamación que se conocen a la fecha, y una fase procoagulante, ¿no?, que es la que va a permitir al final la aparición de trombos en estos pacientes, y como se mencionó, inmunología, probablemente el CID y todo lo que ya conocemos. Entonces, la linfohistiocytosis se ubica aquí, en esta tercera etapa, en una etapa hiperinflamatoria del paciente. Entonces, ¿quiénes van a tener mayor susceptibilidad a tener esta presentación grave? ¿Qué pacientes van a terminar de repente en las unidades de cuidados intensivos con una compleja respuesta inflamatoria y un manejo difícil de la perspectiva inmunológica en relación a estos marcadores? En el caso de nuestro país, se ha visto que los factores de riesgo asociados a mortalidad, en especial está la obesidad, con un riesgo relativo de 8. Después llega la edad mayor de 60 años, con 4.45, pacientes con enfermedad renal, pulmonar, y así sucesivamente hasta el final. Entonces, es importante definir qué pacientes tienen factores de riesgo para tratar de ver que estos pacientes puedan tener un mayor control y quizás en ellos hacer un aislamiento mucho más riguroso comparado con pacientes que no tienen estos factores de riesgo. Este cuadro, muy interesante, recién lo he podido obtener de la Dirección Nacional de Epidemiología aquí del país, y observemos las tasas de letalidad. Y como podemos ver, los adultos mayores a 60 años tienen una tasa de letalidad del 11%. Es decir, que de todos los pacientes que se infectan por coronavirus mayores de 60 años, probablemente 12 de ellos van a morir. Al final, nuestra tasa de letalidad global es de 2.83, pero este grupo en especial, y si le asociamos sus factores de riesgo, van a tener una tasa de letalidad más alta. Los síntomas más característicos ya los hemos visto. En el caso de nuestro país tenemos la tos y la fiebre, también el malestar general como los tres principales síntomas más frecuentes presentados en la población. Como vimos en el cuadro de las fases, el coronavirus tiene una predilección por el pulmón. Es en esta etapa, si se incrementa en la etapa final, que vendría a ser la fase 3, el daño que se genera a nivel pulmonar a veces es irreversible y es lo que al final puede ocasionar un mal pronóstico en los pacientes, más aún si esto no se llega a controlar de manera prematura. Esto es un alveolo, que es la unidad funcional. Es un alveolo, el lado izquierdo es un alveolo normal, como se ve, translúcido, porque acá se va a hacer el intercambio gaseoso de CO2 y oxígeno. Sin embargo, cuando ya hay un daño, en este caso una injuria por el coronavirus, va a comenzar a producirse esto, que es el acúmulo de sustancia líquida dentro de este alveolo. Lo que vendría a estar lleno de aire está lleno ahora de líquido. Este líquido puede ingresar o salir y también puede generar una inflamación a nivel del endotelio, donde se van a comenzar a presentar los trombos. Esto es lo que va a iniciar la cascada del síndrome de distrés respiratorio agudo. Y como ven, el organismo, de manera sabia, va a tratar de reparar estas zonas que se han dañado a nivel alveolar y van a comenzar a migrar los fibroblastos, ¿no? Que al final, lamentablemente, generan una enorme cicatriz alrededor del alveolo y lo cual hace que lentamente el paciente comience a tener más dificultad para respirar y termine, obviamente, con un alveolo no funcional o colapsado.
Ya los hallazgos histológicos pulmonares en pacientes con COVID comenzaban a demostrar esto a nivel de los pulmones, ¿no? Los alvéolos que deberían estar, digamos, libres con oxígeno o con un espacio libre por la presencia del oxígeno, ya estaban inflamados y, por ejemplo, este es un vaso sanguíneo lleno de una inflamación periendotelial y ahí es donde se comenzaban a ver después los trombos dentro de ellos. Entonces, dentro de los test de laboratorio hay diferentes publicaciones que hablan de diferentes test que están disminuidos o aumentados. Hemos visto de hematología, bioquímica, inmuno. Hay un sinnúmero de ellos. En una publicación posterior, en este caso al inicio nada más de la pandemia, se comenzaba a reportar los diferentes estudios y cómo iban reportando los test que se encontraban alterados o que estaban relacionados a un comportamiento de mal pronóstico en los pacientes. De todos ellos, la ferritina, por ejemplo, solamente hubo un estudio de este bloque de 8 estudios, publicado por Plevani, si no me equivoco, pero hay otros donde ya comenzaban a destacar, como por ejemplo el dímero D u otros exámenes, ¿no? Acá ya vamos presentando otros que se fueron relacionando después a mal pronóstico. En este mismo estudio comienza a hablar una serie de test que estaban asociados como predictores significativos de resultados clínicos adversos. En este sinnúmero que ponen en esta publicación no incluían, por ejemplo, la ferritina. Entonces, en un paciente que está entre entre la fase 2 y fase 3, el distrés respiratorio va a ser uno de los principales protagonistas del mal pronóstico en estos pacientes cuando están hospitalizados y hacen de que la intervención clínica sea más difícil, el plan terapéutico tenga que ser quizás un poco más agresivo y el manejo ventilatorio en ellos cuando ya están intubados en una cama de cuidados intensivos tenga que ser mucho más fino. Y todo eso obviamente está relacionado a la mortalidad o al pronóstico en estos pacientes. En esta diapositiva incluyo los diferentes mecanismos que utilizan los virus, ¿no?, para producir en este caso la linfohistiocytosis. Y como pueden ver, hay un sinnúmero de mecanismos que utilizan ellos para generar al final lo que vamos a hacer, o lo que ya se conoce actualmente como esta tormenta de citoquinas, que es la que va a generar este componente clínico. Una resolución del ministerial ya publicado el 29 de abril hablaba de marcadores de inflamación relacionados a una hiperinflamación que conducen al síndrome de distrés respiratorio, fallo multiorgánico y finalmente la muerte, ¿no?, que le denominaban ya acá la tormenta de citoquinas, incluía a estos test como marcadores de inflamación. Y acá está la linfopenia, de la cual muy gráficamente se ha explicado en la primera conferencia, inclusive las características morfológicas de estos linfocitos en las diferentes fases, la proteína C reactiva con un punto de corte, la ferritina con un valor determinado, el dímero D y la deshidrogenasa láctica. Entonces, estos test que están incluidos en nuestra normatividad son los que están asociados ya a que quizás el paciente esté entrando en una tercera fase por el distrés respiratorio y cómo el organismo al final ha podido o ha llevado a una ausencia de control inflamatorio en ellos. Y es así que aparecen ya algunas publicaciones y que hablan de considerar esta tormenta y una inmunosupresión. En este caso, la linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria es un síndrome hiperinflamatorio poco reconocido y que se caracteriza por una hipercitoquinemia fulminante, ¿no?, que al final termina en una disfunción multiorgánica o una insuficiencia multiorgánica. En adultos, por una infección viral, dice, esta linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria puede estar entre 3.7 al 4.3% de los casos de sepsis. Quizás habría que ver un estudio que ya puntualiza este tipo de presentación clínica en los pacientes con COVID, y probablemente salga uno en un futuro. Pero miren las características esenciales de un paciente con esta entidad en cuidados críticos: inflamación extrema, disfunción orgánica, fiebre y citopenias. Todo esto asociado a una disregulación inmunológica. Entonces, al inicio, esta ausencia de control inmunológico produce un incremento de las citoquinas, llevando a una inflamación extrema y termina en lo que conocemos como la tormenta, con la disfunción multiorgánica y un mal pronóstico, siendo esto un síndrome potencialmente mortal.
Dada su alta mortalidad, es importante considerar e identificar estos casos de manera oportuna, además de un tratamiento individualizado que permita controlar esta respuesta en los pacientes. La linfohistocitosis en general ha sido una entidad descrita ya hace muchísimos años, tiene diferentes denominaciones, se ha hablado principalmente primaria, que se presenta de manera genética o de congénita en grupos familiares, pero la secundaria puede ser por múltiples causas, en este caso por el COVID, o por el coronavirus, perdón. Existe una interacción compleja entre estos factores heredados, por ejemplo, adquiridos y ambientales, ¿no? Entonces puede haber una expresión, quizás se hablan en algunos estudios de ver el comportamiento de nuestro HLA que permita de repente generar esta ausencia de control inmunológico en los pacientes. Quizás esos estudios salgan muy posteriores. Pero en líneas generales hay que entender presente esta entidad clínica en los pacientes en la tercera fase para que quizás un tratamiento más puntual ayude a evitarlo. Y el algoritmo de trabajo. Entonces hay diferentes denominaciones que tiene esta entidad clínica: síndrome hemofagocítico asociado a virus, síndrome hiperferrinémico, de aquí la importancia de la ferritina, como verán más adelante dentro de sus criterios de score, o síndrome de activación macrofágica LAI, asociado quizás esto más en presentaciones autoinmunes de algunas enfermedades infantiles, en fin. Y otras definiciones que se le ha dado: sepsis por disfunción hepatobiliar o inclusive coagulación intravascular diseminada. Entonces, dependiendo de la susceptibilidad individual, y ahí viene el detalle, por qué algunos pacientes hacen esta presentación, de repente con alguna variación genética, alguna historia inmunológica que tengamos nosotros de respuesta a estas infecciones virales, pueden generar todo este episodio. El desencadenante, obviamente, va a activar la respuesta inmunológica, que al final se va a hacer una respuesta inmunológica defectuosa, desregulada, que termina una enorme producción de citoquinas, comenzando con las interleuquina 1, después la interleuquina 6, en fin, una cadena, factores de necrosis tumoral y todo lo demás, que generan pues las citopenias, que hemos visto que son las presentaciones iniciales de los daños, del daño orgánico que se va presentando de acuerdo al órgano en la hiperinflamación, y acá comienza a destacar ya la ferritina con valores altos o incluyen al fibrinógeno con valores bajos, que esto va a terminar expresando de repente un dímero D. Y al final la afección de diferentes órganos, ¿no? A nivel neurológico, hepático, renal, cardiovascular, respiratorio, etc. ¿Qué virus pueden desencadenar esta linfohistocitosis? Muchos. Quizás lo que más se han estudiado en la bibliografía ha sido el virus de Epstein-Barr, que es el agente que más se estudió en Asia relacionado a este síndrome. Pero son varios, ¿no? Probablemente cuando actualicen esta publicación ya incluirán acá al SARS-CoV-2 en un futuro. Pero como pueden ver, pueden ser bacterias, parásitos, hongos, etc. También se ha visto que algunos tratamientos potencialmente son inductores de linfohistocitosis secundaria, y son tratamientos que se usan con frecuencia, actualmente, digamos, ¿no? En algunas patologías esenciales, anticuerpos monoclonales, vacunas dendríticas, o los tratamientos TCAR que ya se están usando. Entonces, en líneas generales, el comportamiento de esta entidad clínica es muy similar a una sepsis, donde hay disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta sin control del huésped a la infección, ¿no? Entonces hay una similitud y probablemente al final los diagnósticos de sepsis, de disfunción multiorgánica en estos pacientes al final estén asociados a este síndrome. Entonces hay que entender un poco más la connotación, leer más, de repente ahondar más en relación a esta patología y ver si es que estos pacientes realmente comienzan a presentar. Y los síntomas, como ven acá, son variados en relación a cada uno de ellos. La disfunción, en este caso pulmonar, que sería la más importante, se asocia al síndrome de distrés respiratorio agudo, pero hay daño orgánico en el corazón, en el riñón, en fin, manifestaciones dérmicas también. En fin, es un detalle para que ya lo vean con mayor detenimiento. Y a nivel laboratorial tenemos pues algunas alteraciones a nivel de bioquímica, a nivel de hematología. Un dato importante es la presencia de hipertrigliceridemia en estos pacientes. A ver, habría que ver si los pacientes que actualmente tenemos que están hospitalizados presentan este detalle para que al final se le pueda aplicar un score. Las citopenias que ya han ampliado y la presencia de ferritina, moderadamente o altamente incrementada. Y el dato de hemofagocitosis es un dato que deberíamos obtenerlo con un aspirado de médula. Es complejo que eso se pueda realizar, pero quizás de repente alguien quiere centrar más el estudio, podría ser ya este dato adicional
de ver la médula ósea en estos pacientes. Pero en general en este estudio proponen un algoritmo de trabajo en base a los valores de ferritina al momento de que el paciente ingresa a la emergencia o cuando ingresa al hospital y ver cómo está para de repente nosotros poder predecir qué intervención vamos a hacer en él y qué algoritmo de trabajo tendríamos que hacer. Y acá ponen valores de corte, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer en base a esos valores. Se asocia que valores elevados de ferritina, lamentablemente, son inclusive criterios de premortem, como también hay varios estudios con la presencia de dímero D alto. Se han establecido dos criterios para poder diagnosticar, digamos, dos score, pero quizás el score que más se utiliza es este, que inclusive lo pueden obtener en una página web. Ustedes entran, es una página web francesa, ponen los datos y pueden obtener el score. Y acá al final, la probabilidad de tener valores o la probabilidad de tener este síndrome mayores a 169 es del 93% y 86% de especificidad si cumplen con algunos criterios. ¿Cuáles? Temperatura, presencia de no aumentado de tamaño, las citopenias, hipertrigliceridemia, fibrinógeno bajo, la presencia de esta hemofagocitosis a nivel de médula, ferritina, algunas enzimas hepáticas o si el paciente tiene algún antecedente de inmunosupresión. Esto es la característica de la presencia de este histiocyto fagocitando algunos componentes dentro de la médula ósea, o como el que mencionó en la primera ponencia, ese macrófago con un componente de la serie roja. En fin, de una vez que hemos definido el diagnóstico, la intervención, vendría a ser el tratamiento. Y acá recomiendan tratamientos de primera línea, por ejemplo, el INRA. Este es un medicamento que yo no lo he escuchado mucho, más se escuchan de otros, pero es un medicamento que podríamos ver o prestarle un poco más atención, que ya se utiliza hace tiempo, especialmente en pacientes pediátricos con enfermedades reumatoideas, pero también incluyen, por ejemplo, la metilprednisolona, ¿no? Cuestionado el uso de corticoides en esta entidad, inmunoglobulina intravenosa y de segunda línea, etopósido, y de acuerdo ya a otros datos, ciclosporina u otros tratamientos con la dosis recomendada. Como le dije, la anakinra es un medicamento que se usa desde el año 90 y que básicamente bloquea al receptor de la interleuquina 1, que es la primera que se va a desencadenar en esta tormenta de citoquinas. Hay un Instituto Carlos III de España que ya ha comenzado a realizar, ver la eficacia de este medicamento en 10 hospitales españoles. Probablemente en un futuro tengamos los resultados de los mismos. Hoy en día se están desarrollando muchos ensayos clínicos a nivel mundial de diferentes medicamentos. Esperemos que al final encontremos uno. Acá les dejo una página interesante del IECSI, que es una institución de la Seguridad Social que evalúa con mucha frecuencia y el nivel basado en evidencias de los diferentes medicamentos que se están usando para el coronavirus. Bueno, en realidad eso es lo que he tratado de resumirles en relación a esta enfermedad, y quería terminar esta conferencia invitándolos a leer mi primer libro. Este libro ya está publicado, pueden acceder a través de Amazon y descargarlo de manera digital, ya que ahora todos estamos más digitales. Hablo sobre la diabetes y la importancia de esta enfermedad y cómo diagnosticar oportunamente un paciente, conocer más de la diabetes, de la prediabetes, de los test de laboratorio, cómo hay que usarlos, en fin. Como le dije, es sencillo, descargan en Kindle, que es la biblioteca digital de Amazon, y ahí pueden tenerlo ya en el formato digital. Quizás de acá a 1 o 2 meses ya pueda comenzar a comercializarlo aquí en el país en el formato físico. Ahorita por la pandemia todavía las librerías no están imprimiendo libros, es un poco complejo. Igual les recomiendo que me sigan por redes sociales. Ya he subido muchos videos relacionados a la medicina de laboratorio y seguiré subiendo mucho más en adelante. Los invito a suscribirse. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Luis Edgardo Figueroa Monte en Facebook o en mi página de laboratorio. Y para terminar, quería poner esta diapositiva donde, como decían en la presentación anterior, nunca hemos tenido tanta visibilidad los profesionales de la medicina de laboratorio como ahora. En una reciente publicación de la IFSC, ellos hablan que por mucho tiempo hemos estado confinados en los sótanos de los templos de la medicina, de los hospitales, pero ahora ya tenemos los reflectores encima y estamos adelante. Entonces, yo hago un homenaje aquí a todos los profesionales de la medicina de laboratorio de nuestro país y los que lo están viendo del extranjero, y hay que hacer una reflexión
sobre nuestra contribución en esta pandemia y esperemos que nuestros hospitales, nuestros países de bajos y medianos ingresos tomen esta conciencia y fortalezcan el sector sanitario y no se olviden de los servicios de medicina de laboratorio. Yo quisiera que tengamos esta imagen siempre presente de que todos los esfuerzos que hacen los profesionales de la salud dentro de los establecimientos públicos o privados solamente tienen este objetivo: que salgan los pacientes sanos, porque ellos llegan con una enfermedad y con una expectativa, y es lo que anhelan: salir vivos, seguir con sus familias, seguir teniendo un futuro y contribuyendo a nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Justamente lo que se busca con estas presentaciones es, más allá de conocer todo esto, ¿no?, del virus, de todo lo que ocurre, la patología, es que justamente nosotros podamos entender que más allá de todo esto están las personas, ¿no? Las personas que necesitan de nosotros en el día a día, ¿no? Y que justamente nuestra labor es sumamente importante. Bueno, ha sido una revisión bastante completa de todo lo que se ha relacionado justamente a todas las pruebas, ¿no? Y también felicito al doctor por su libro, ¿no?, muy interesante, que obviamente cuesta muchísimo trabajo poder desarrollar, ¿no? Entonces, en verdad, esperemos que todo le vaya muy bien, exitoso en la venta de este libro. Y bueno, pues vamos a pasar entonces ahora a la ronda de preguntas. ¿Nos van a compartir entonces una presentación, por favor? Nos deja de compartir la presentación para que podamos compartir unas diapositivas. Las diapositivas finales, por favor. Bien, muchas gracias a todos nuestros panelistas. Ha sido muy interesante poder escuchar sus presentaciones y sobre todo pues que esto pueda ayudar mucho a todos los profesionales del laboratorio clínico que, miren, nos escuchan o nos están viendo también de diversos países, ¿no? Desde Ecuador, Chile, Paraguay, Argentina, Bolivia. Entonces, muchísimas gracias a todas estas personas que se reúnen para poder visualizar estas presentaciones. Bien, voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta relacionada a hematología. ¿La hipereosinofilia crónica influye en la tormenta de citoquinas en COVID-19? Bien. Bueno, esta es una enfermedad considerada dentro de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, que la verdad habría que ver si hay un comportamiento que pueda complicarse con la infección con SARS-CoV-2, ¿no? De por sí en esta patología sí hay un cuadro inflamatorio, ¿no?, crónico, producto de la gran cantidad de eosinófilos que el paciente produce, ¿no?, por una falla en la regulación de la producción de estos, ¿no? No he visto ningún caso hasta ahora de ese. Tal vez algunos de los que nos acompañan nos podrían compartir. He visto algunos colegas y amigos del INEM que ellos manejan mucho más casos oncológicos, si podrían tal vez mencionarlo, ¿no? Si tiene un caso de estos asociados con COVID-19, ¿no? ¿Cómo podría tal vez verse, ¿no? Yo intuyo que tal vez, y es algo que se ha ido viendo, en el paciente oncológico la respuesta inmune no es también tan acertada ni complicada como se ve en los pacientes no oncológicos, ¿no? Hay algunos que he podido observar que sí tienen a complicarse, pero ya es porque tienen una neoplasia avanzada o en todo caso tienen un cuadro infeccioso, ¿no?, que se incrementa mucho más o se complica mucho más con COVID-19, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría comentar con respecto a esa pregunta. No sé si alguno de los panelistas que nos acompañan tal vez tenga alguna experiencia o nos podría aportar con algo más. Bien. Bueno, vamos a realizar otras preguntas más, que tenemos en realidad muchas preguntas. Bueno, mencionan también una pregunta sobre bioquímica. Dice, una vez superado el evento viral, ¿los marcadores bioquímicos se normalizan rápidamente o deja secuelas? Bueno, de acuerdo a lo que yo revisé ya, y el doctor lo manifestó muy bien, esto está asociado a cada paciente y al cuadro clínico. Entonces, yo creo, dentro de la literatura que
que pude, insisto, revisar ya. En este intertanto estamos en estas fases todavía de lo que son las fases hiperinflamatorias que estamos evaluando ya, y seguramente tendremos que esperar un poquito de tiempo para poder evaluar a estos pacientes que finalmente se recuperaron, ¿ya? Pero tendremos que estar atentos a esos resultados, ¿ya? Pero dependerá del paciente y del cuadro clínico, de la edad de cada paciente. Tenemos pacientes adultos mayores, tenemos niños jóvenes, que va a depender de eso. Es lo que puedo comentar respecto a la literatura que revisé. No me atrevería a dar valores de corte ni cuánto tiempo se tardan en normalizarse los parámetros bioquímicos ya, porque va a estar estrechamente relacionado con eso. Yo le cedería también le compartiría la pregunta al doctor para ver desde la ponencia, la postura clínica, cuál es la opinión de él. Claro que sí. Gracias. En realidad es así. En realidad cada paciente, más aún los pacientes críticos, el comportamiento es incierto. Acuérdense que esta es una enfermedad reciente, es una enfermedad que está conviviendo con nosotros 6 meses. Estamos aprendiendo de esta enfermedad como nunca. Creo que, como les mencioné en un inicio, es la enfermedad del siglo y los estudios que se vienen, la producción bibliográfica que se está generando es increíble. También muchas retracciones científicas que colindan con los temas éticos en relación al tipo de investigación que se realizan. Acuérdense que hay mucha investigación en preprint que todavía falta por revisión de pares. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que se lee y hay que tratar de entender que conforme pase el tiempo, estamos hablando de repente de 1 año o 2 años, tengamos las cosas más claras. La idea es que, de acuerdo a la agresividad de la enfermedad, todos los pacientes van a tener secuelas, sí, van a tener algún tipo de secuela, principalmente pulmonar, pero también están comenzando a aparecer otros pacientes con otro tipo de secuelas, cardíacas, dérmicas, y eso se irá viendo en el tiempo. Como ven, hay una disregulación inmunológica. Entonces, ¿cómo se comportará en el tiempo? Eso lo iremos viendo en relación al tipo de paciente, conforme las sociedades enfocadas en las diferentes patologías se engloben. La idea es que lo que sí se conoce son test que se asocian a premortem, como el dímero D elevado, la ferritina elevada, y algunos otros datos por ahí que puedan escaparse, pero esos criterios sí están asociados a mal pronóstico en pacientes. Claro, justamente, Cristina pregunta, ¿en qué fase de la enfermedad se observa un aumento marcado de la ferritina? Bien, ¿cuál es el momento ideal para realizarla? No escuché bien la pregunta, Dayana. Escuché la ferritina, no. Sí, ¿en qué fase de la enfermedad es un momento propicio para realizar la medición de la ferritina? O cuál es en qué momento o en qué etapa es el momento marcado de esta elevación de la ferritina? Ya, ¿me permite, Leverton? El tema central. Adelante, ahí es, doctor, por favor. La ferritina claro, es un marcador claramente de fase inflamatoria, pero dele. Ahí el tema central es el paciente cuando llega a las emergencias de los hospitales, el médico va a evaluar en qué fase estará. De repente algunos están entre la fase 2 y la fase 3, o algunos están entre la fase 3. Acuérdense que los que llegan a los hospitales generalmente son pacientes que ya tienen un cuadro moderado para arriba, moderado, grave, o que ya tengan criterios de hospitalización, y lo primero que toman en las emergencias es la saturación de oxígeno. De acuerdo a esa saturación de oxígeno menor a 1 grado, 92 para abajo, se toman los criterios de hospitalización y se hacen las intervenciones. Yo creo que cualquier paciente que se decida su hospitalización, inmediatamente debería hacerse una ferritina para ver cómo está ese test. Ahora, si hay pacientes que tienen de repente una saturación mayor, ya será criterio clínico evaluarlo. Por eso es que cada hospital debe evaluar su propio protocolo, debe hacer su propio protocolo de intervención, aparte de lo que ya las normas o la regulación nacional emitida por el Ministerio de Salud, hay que hacerla, ¿no? Claro, correcto. Lo ideal sería que cada laboratorio pueda establecer, ¿no?, de alguna forma unos parámetros de alerta que le permita ir monitoreando esto, ¿no? Y justamente puedan informar de forma rápida a los médicos tratantes.
Bueno, también hay otras Yo no sé preguntas. si pudiera reforzar un poquito lo que dijo el doctor respecto a lo último que manifestó, que yo creo que aquí la presencia del laboratorio para elaborar estos protocolos y estos algoritmos es tremendamente importante, ¿ya? Porque es allí donde vamos a poner sobre la mesa qué exámenes tenemos disponibles en el ahora ya y cuáles vamos a poder derivar dependiendo si son laboratorios de baja, mediana o alta complejidad. Entonces, tenemos que tener la red de laboratorios clínicos muy bien afiatada, muy bien constituida, ¿ya? A fin de poder disponer de todos estos exámenes, porque no sé cuál será la realidad en Perú, pero acá en Chile no todos los laboratorios tenemos disponible ferritina ya ahora ya están en laboratorios de mediana y alta complejidad. Entonces, estos marcadores ya que en este momento son decisivos, eh, por muy de baja complejidad que seamos, no podemos decir, no lo hago, no lo tengo. Sí, veamos cómo vamos a derivar esa muestra ya, en qué condiciones la vamos a derivar, pero tiene que estar disponible. Eso quería comentar, de que tenemos que tener presencia en la elaboración de estos protocolos y de estos algoritmos que tienen que ser locales. No sé si el doctor estará de acuerdo con lo que acabo de manifestar. Lo que dice el Everton es completamente correcto. Miren, en marzo del 2018, la prestigiosa revista Lancet hicieron una gran revisión sobre el diagnóstico de los países con medianos y bajos ingresos en relación a la medicina de laboratorio. Y una de las grandes limitaciones que encontró era que justo países de medianos y bajos ingresos, en especial bajos como los nuestros de Latinoamérica, algunos medianos, tienen la deficiencia de no trabajar en una red de laboratorio. Y si todos nosotros vemos nuestro sistema de salud segmentado, fragmentado, eso no sucede. Encima, para hacerlo más complejo, a veces enviar muestras de un laboratorio a otro es complejo. Y a veces se prefiere mandar a los pacientes. Entonces, imagínense ahora en épocas de pandemia. Entonces, lo que menciona Leverton es crucial y también esa realidad la pasamos aquí en el Perú, donde los sistemas de salud, para empezar, no articulan y el mismo sistema de salud no articula en sí sus redes de laboratorios. Entonces, es fundamental ver de qué manera se fortalecen los laboratorios del segundo nivel, por ejemplo, con test de repente más complejos que ayudarían a definir las intervenciones. Y ojo que también muchos de estos test están asociados a los medicamentos que se otorgan. Por ejemplo, el tocilizumab, que es un medicamento que se está asociando, se tendría que ver de acuerdo a los valores de interleuquina 6 de repente que tienen los pacientes, por decirlo. Pero no todos los laboratorios dosan en el Perú, por ejemplo, interleuquina 6. Entonces, por dar un ejemplo nada más. Entonces, ¿cómo se estructure la red de salud para atender la demanda? Es justo aquí donde esta pandemia está desnudando la realidad de los sistemas de salud latinoamericanos. ¿Cómo lo afrontemos? Se está viendo y espero que el principal sea que después de esta pandemia entiendan la prioridad de fortalecer los sistemas de salud en Latinoamérica. Claro, y bueno, de esto que se menciona, también es importante considerar los costos, ¿no? Muchas de estas pruebas también llegan a ser mucho más costosas, implementar en los laboratorios y también la oportunidad, ¿no? Pruebas como ferritina no eran consideradas pruebas de emergencia, ¿no? No son consideradas pruebas de emergencia, pero ante esta situación, ante este contexto, pues muchas veces se requieren, ¿no? Respuestas rápidas, oportunas del laboratorio. Bien, vamos a continuar entonces con algunas preguntas más. Por ejemplo, nos dicen una consulta, ¿también debería agregarse a los exámenes la alteración del tiempo de protrombina en pacientes con COVID-19? Bien, como dijo el doctor, ya hay todo un protocolo que se está asumiendo según cada institución, en la cual frente a un paciente que tenga criterios tanto clínicos como de laboratorio de COVID-19, ya se le va haciendo un conjunto de pruebas, ¿no? Donde yo laboro tengo la suerte de tener pues pruebas especiales y se le pide todo un paquete, ¿no? Desde que viene a ser una evaluación básica, ¿no? Hemograma, perfil hepático, perfil renal, y también marcadores como interleuquina 6, ¿no? Dímero D, y también se está apostando por otros, ¿no? En este caso, el tiempo de protrombina es importante porque, uno,
si está elevado, te podría indicar que hay una complicación hepática, habría que ver también cómo está el perfil hepático. Y segundo, que también podría indicar algún indicio de una complicación en la hemostasia, como tal vez un CID. Y eso también habría que verlo en conjunto con un dímero D, ¿no? Y complementando lo que acaban de decir hace un momento el colega de Chile y el doctor, el problema de nuestro país es que hay muchos laboratorios de nivel 2 que están afrontando la pandemia, ¿no? Y muchas veces me consultan si algunas pruebas que se manejan de manera semi-cuantitativa tienen el mismo valor que una prueba cuantitativa, por ejemplo, el caso de la proteína C reactiva, que en provincia lo siguen haciendo por método de látex, ¿no? Que se puede hacer de manera semi-cuantitativa haciendo diluciones seriadas, ¿no? Y lo cual, la verdad, pues eso nos muestra la realidad que tenemos, ¿no? Y eso pues agrava un poco más porque en provincia, sin tener herramientas de poder monitorear a los pacientes adecuadamente y sin tener, por ejemplo, un adecuado control de calidad, gestión de todo lo que es laboratorio, que también ahora se está remarcando mucho la importancia de esto en esta pandemia. Entonces los valores que emitimos como laboratorio en general pues no tendría mucha confiabilidad, y es ahí donde exhorto a todos los que están escuchándonos que traten lo posible de cumplir con todas las buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Y si van a hacer un método manual para hemograma o cualquier otra prueba, cumplan un protocolo y traten de implementar un plan de calidad, ¿no? De esa manera, al menos garantizar de manera in situ, ¿no? Un control interno de que estamos dando un resultado confiable, ¿no? Porque eso puede a veces definir mucho entre la complicación de un paciente o tal vez un pronóstico favorable, ¿no? Bueno, y para terminar, pues el TP sí debería ser parte del conjunto de pruebas que debería implementarse como un control continuo en los pacientes que ya tienen diagnóstico o para inclusive los que van a descartarse como COVID-19, ¿no? Muy bien. ¿Existe alguna evaluación del comportamiento de los marcadores hematológicos y los marcadores bioquímicos en población asintomática? Interesante pregunta. No hay publicaciones muy claras al respecto, pero te puedo comentar mis hallazgos personales, ¿no? En caso del hemograma, se puede ver un conteo de leucos normal, ligeramente incrementado, con predominio de neutrófilos y presencia de linfocitos, pero con bastantes linfocitos reactivos y linfocitos grandes granulados, lo cual podría implicar que hay una respuesta inmune innata bastante eficiente, ¿no? Y también, a menos en lo que el tema es hemostasia, los marcadores pues están dentro de valores de referencia, ¿no? En los marcadores bioquímicos, te podría comentar por lo que he podido ver, ¿no? Se puede ver un ligero incremento de la proteína C reactiva y también inclusive de otros marcadores asociados pues a complicaciones renales, ¿no? Pero es algo muy leve y después se tiene que normalizar, ¿no? En los casos asintomáticos que hemos podido captar, ¿no? Y justo fue por un tema que se infecta a un familiar, el familiar pues viene ya con complicaciones y por parte del protocolo que hacemos, toda la familia tiene que evaluarse. De la evaluación de toda la familia vemos que más del 50% está infectado y vemos que dentro de su evaluación general pues no hay muchos hallazgos, ¿no? Tal vez como lo comenté al inicio, la relación de neutrófilos y linfocitos podría ser un parámetro que está asociado a la infección, ¿no? Pero habría que definir mucho mejor ratios o valores de corte propios, ¿no? Para poder tal vez aplicarlo, ¿no? Bueno, no sé si cedo la palabra a Everton o al doctor, tal vez nos compromete con su experiencia. Bueno, dentro de lo que yo también en lo que hemos revisado de literatura, no hay mucho al respecto, pero sí lo que se está viendo es que se ven levemente alterados, tal cual tú lo manifestaste, algunos marcadores básicos de inflamación viral, ya como es PCR, la velocidad de sedimentación globular, VHCG, ya, pero más que eso, de lo que yo he visto, no, ya creo que hay que estar muy atento a lo que la experiencia que tenemos en base a infecciones virales, ya, y aquí debiéramos tener muy presente algo que yo he manifestado mucho en estos días, que el laboratorio clínico no debiera haber estado tan desapercibido frente a esta pandemia cuando ya tuvimos H1N1. Entonces, esa experiencia debemos tenerla presente y de allí poder rescatar, ¿no es cierto?, estas consultas, estas preguntas que nos estamos haciendo y mirar un poquito para atrás. Pero
como te digo, lo que hemos visto y lo que yo he revisado son estos marcadores inflamatorios por infección viral que lo hemos visto algo alterado, levemente alterado en los pacientes asintomáticos. Bien, bueno, adelante, doctor. En realidad, a mí primero la pregunta me plantea otro escenario. ¿Qué utilidad tendría hacer exámenes de laboratorio a pacientes asintomáticos? ¿Cómo claro, sé que es asintomático? Claro, en el caso de los asintomáticos normalmente no llegan Es un poco complejo, ¿no? Porque en realidad la contribución, digamos, de la medicina de laboratorio, más aún en nuestro escenario, en este tipo de pacientes, cuestionable. Sí, claro, suponiendo de que se haga un estudio y se pueda hacer de repente un cerco de controles y se vea a los pacientes asintomáticos y cómo se comporta la pandemia con ellos, que seguro van a ver, ¿eh? Es más seguro que van a ver, y veremos cómo será, pues, ¿no? Pero es un poco complejo diferenciar a ambos, ¿no? De repente pacientes que les salen pruebas serológicas positivas y se les haga sus análisis de laboratorio para control quizás, y quizás esos estudios entren al final en un gran estudio, vamos a saber, pero honestamente no podría ahorita dar alguna respuesta real. Claro, como estamos en una situación de emergencia, normalmente se están pues tratando los casos graves, ¿no? Críticos que están en los hospitales, ¿no? Los casos asintomáticos normalmente ya están en sus, digamos, recibiendo un tratamiento, pero no mayor, digamos, estudio, análisis, ¿no? Bueno, hay otras preguntas, por ejemplo, en el caso de los pacientes con afección cardíaca, el CPK o CPK-MB sería más recomendable de inicio para solicitar en laboratorio, considerando que la troponina se eleva después y es un poco más cara, menciono. Sí, también en los estudios que están asociados a función cardíaca, está incluida también la CK y también debe estar disponible, también está aumentada. Hay un cuadro cardíaco no menor ya por este compromiso hemodinámico que nos encontramos frente a esta infección viral. Ya también tenemos problemas coronarios, problemas en el tejido cardíaco, así es que nos vamos a encontrar con esa enzima alterada, aumentada, por lo tanto es un marcador también que el clínico va a solicitar y que el laboratorio tiene que tener disponible y que también, dada la patología, nos vamos a encontrar que está aumentado. Bien, una pregunta más con respecto a la hematología. ¿En qué etapa se elevan los monocitos? Bien, en los casos que he podido ver, el incremento de monocitos se ha dado en la etapa 2, fase 2 a 3, cuando ya el paciente está entrando en una fase ya de lo que se llamaría pues tal vez un síndrome hemofagocítico, como el doctor lo ha comentado, ¿no? Algunos casos que en la fase 1, cuando el paciente recién inicia los síntomas, hemos visto un ligero incremento de monocitos. En esta etapa podría deberse como una de las primeras respuestas inmunológicas, ¿no? Recordemos que la respuesta inmune innata no solamente es la respuesta de los linfocitos NK, ¿no? También puede ser con un ligero incremento de monocitos y también con inclusive una ligera neutrofilia, ¿no? Y luego de eso ya se ve el comportamiento pues típico, ¿no? El descenso de linfos y el incremento de neutrófilos marcadamente, ¿no? En los pacientes que ya hacen un cuadro clínico más severo, ¿no? Y con respecto a la morfología, como les mostré en esas imágenes, hemos captado algunos casos de monocitos con esos cambios bastante reactivos, ¿no? Lo que llaman en inmunología monocitos proinflamatorios, ¿no? Y eso podría tal vez indicarnos que ya hay un cuadro pues, de inflamación más complejo. Ahora también en pacientes que ya han hecho una segunda infección, ¿no? Ya hospitalizados en UCI o en ambientes de mayor riesgo, sí también se ha visto incremento en monocitos, pero ya cuando el paciente ya hace una falla multiorgánica con otras complicaciones, ¿no? Ahora, lo que faltaría, como les comenté, es tal vez hacer un estudio en el cual se defina mucho mejor estos datos. Lo que te comento es la experiencia que voy captando en el día a día que vamos viendo los casos, ¿no? Y otra pregunta
Discúlpeme, ¿se ha podido observar algún tipo de disminución de plaquetas en niños con COVID? No te escuché, ¿puedes repetirlo? ¿Se ha observado algún tipo de disminución de plaquetas en niños que tengan COVID-19? Bueno, no he tenido muchos pacientes niños con COVID-19. Los pocos que he tenido eran asintomáticos o leves, ¿no? Que se hizo el screening porque unos familiares tuvo la infección, ¿no? Y la verdad las plaquetas estaban dentro del valor de referencia, no he visto disminución. ¿Hay algunas consideraciones especiales en caso de pacientes con hemofilia? ¿Puedes repetirlo, por favor? Consideraciones en caso de pacientes con hemofilia. Oh, es un poco más complejo, ¿no? No he tenido casos de ese tipo, pero según la literatura hay protocolos definidos para los pacientes con hemofilia, ¿no? Como tener pues ciertos cuidados con su medicación, controles periódicos y también pues ver el riesgo, ¿no? Que puedan tener por la infección, ¿no? Como ya hemos visto, no todos los pacientes responden igual y todavía pues las publicaciones que se muestran son en base a protocolos preventivos o de cuidado. No se ha visto todavía un comportamiento claro en pacientes con hemofilia definida, ¿no? Al menos en lo que he podido revisar, ¿no? Lo que tal vez se podría hacer es pues monitorizarlo bien, definir bien pues en qué etapa o en qué grado de severidad tiene la hemofilia y en todo caso pues monitorizarlo como todo paciente con COVID, ¿no? Y ver pues si hay algún factor o un parámetro indica de riesgo, ya pues en este caso los especialistas hematólogos tendrían pues que tal vez definir mucho mejor qué terapéutica aplicar, ¿no? No tengo mucha experiencia ahorita en esos casos, pero bueno, sería bueno una buena revisión, ¿no? Bien, gracias. Bueno, hay otra pregunta que de repente es más general, donde dicen, bueno, ¿una persona que está con IgG positivo todavía es contagioso? ¿Alguno de los panelistas? A ver, la primera pregunta sería ¿por qué metodología? Pero independientemente de ello, imaginémonos que es una prueba serológica cualitativa, no una prueba serológica de las que estaban usando actualmente para ver el comportamiento de la huella inmunológica o la respuesta de nuestro cuerpo ante la infección por virus. Los nuevos tests que estamos usando o que se están usando de reciente fabricación, menos de 6 meses de fabricación, están teniendo un comportamiento un poco, por decirle así, impredecible o que está generando, digamos, cierta incertidumbre, inclusive en la parte clínica para interpretarlo. Yo tengo muchas llamadas de colegas que me dicen cómo interpretar algunos tests y es todos los días, porque su interpretación, en primer lugar, debe ser realizada por profesionales capacitados. En relación a la pregunta puntual, si estamos haciéndolo con los test actuales y que ya tenga IgG sola, definitivamente ese paciente, si no ha tenido síntomas importantes, ha sido de repente un asintomático, síntomas muy leves, ya no está con, porque se asume que ya ha pasado un tiempo importante en el cual ha dejado de ser contagioso, que en personas asintomáticas o con síntomas leves puede bordear entre 2 a 3 semanas. Si estuviera en ese tiempo, es probable que tuviera todavía inmunoglobulina M presente si uno le hace, ¿no? Considerando cómo se están comportando estos test que tienen una presentación sincrónica de ambas inmunoglobulinas. Pero si ya tiene inmunoglobulina G sola, la posibilidad de que ese paciente haya tenido una infección quizás hace 4 semanas o más, ya no es contagioso. Ojo, estoy hablando de pacientes asintomáticos. ¿Cuál es la utilidad de la procalcitonina en el monitoreo de pacientes y si es posible su aplicación para evaluar la severidad de pacientes con COVID-19? ¿Quién va a responder, doctor? No, le respondes tú. Bueno, sí, la procalcitonina precisamente es un gran marcador de severidad inflamatoria y que está asociado al cuadro séptico de los pacientes ya y de infección bacteriana, lo ocupamos para poder diferenciar entre infección bacteriana e infección viral. Por lo tanto, es un marcador que también se está utilizando mucho
es de una tremenda utilidad, tanto, tanto al inicio, durante el periodo de inflamatorio de la patología. Así es que es un marcador interesante, no interesante, relevante. No sé si el doctor puede agregar algo más. No, sí, yo también coincido con que es un test importante, pero eso está más de la mano, como mencionamos en un inicio, de la capacidad de respuesta que tengan nuestros laboratorios, ¿no? Para poder implementar estas metodologías. Yo creo que aquellos que tienen quizás más impacto en la mortalidad de los pacientes o que son predictores de mortalidad, quizás son los más importantes en implementar, ¿no? La procalcitonina y su contribución en varios estudios es significativa, en lo que menciona especialmente para ver si hay un proceso bacteriano que se está, digamos, sumando al proceso viral en estos, más aún si se quiere predecir tempranamente alguna futura sepsis o proceso de disfunción final, ¿no? Sí es contributorio, obviamente. Bien, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, muchísimas gracias también. ¿Yo puedo hacer una pregunta, Dayanita? Sí, claro. Ya, no, yo quería consultarle al doctor frente al cuadro que él nos presentó de linfohistiocytosis hemagocítica. ¿Cuál es la propuesta de él respecto a lo que hemos estado comentando de la complejidad de los laboratorios en que tendríamos que tener disponible ya esta herramienta diagnóstica? La consulta es respecto a en qué laboratorios lo vamos a tener, en qué tipo de hospitales lo vamos a tener, porque yo lo asocio, dado el cuadro, dada la relevancia que tienen los cuadros clínicos que nos mostró, que tiene que ser en un laboratorio de un hospital o de una clínica de alta complejidad, ¿ya? Y segundo, qué nivel de preparación tiene que tener el profesional ya de laboratorio para poder contribuir con estas herramientas a hacer un diagnóstico bastante riguroso y bastante preciso con todo lo que usted nos comentó respecto a esta patología. Muy bien. Primero que hay que ver que no todos los pacientes que presentan COVID severo o la enfermedad en A3 van a presentar esta particularidad de la linfohistiocytosis. Habrá un componente importante, pero ojo, lo que no buscas no encuentras. Entonces, el objetivo de poner en conocimiento de esta entidad clínica es que lo busquemos. Si nosotros en laboratorio podemos buscarlo, es fabuloso. Por ejemplo, un dato importante son los triglicéridos. El enlace web donde puedes ver el score también es sencillo porque muchos son criterios del laboratorio. Porque eso hay que trabajarse con los profesionales de la salud que estén viendo estos pacientes en los hospitales. No sé cómo estarán ahorita en Chile, pero aquí en Perú, al menos muchos hospitales que eran del segundo nivel ya son hospitales COVID, es decir, casi todos están atendiendo pacientes. Y la suerte que tienen algunos de estar en el tercer nivel, quizás sea, no sé, porque están teniendo algún tipo de medicamento quizás un poquito, digamos, más afinado para patologías mucho más graves, pero en líneas generales se está trabajando con lo que tenemos. Con las armas que tenemos nos defendemos y yo creo que el buscar esta entidad clínica, a excepción de la biopsia de médula ósea, es completamente diagnosticable en nuestra realidad. En un hospital de segundo nivel pueden hacerlo, porque la ferritina, la mayoría de los hospitales de segundo nivel lo tienen, y los otros son criterios clínicos y de laboratorio son simples, no hay mayor complejidad. El algoritmo inclusive es sencillo, pero es la idea de que lo busquen, que se planteen de repente un plan de trabajo en base a este test desde el inicio, en aquellas presentaciones de casos graves. Y después, bueno, si tienen la suerte de implementar algún otro test más complejo, quizás la parte de los medicamentos sea la parte un poquito más compleja, pero en líneas generales, con lo que tengan se tratan. Yo he visto pacientes que están en hospitales nacionales que no les dan absolutamente nada y solamente están en terapia ventilatoria. Entonces, eso depende de cada paciente y de su condición clínica. Yo creo que ese sería el mensaje principal. La idea es que tengamos en presente que esta entidad se puede presentar en los pacientes que están en fase 3 y habría que, de repente,
darle la importancia de la ferritina dentro del algoritmo diagnóstico de los test que se están usando actualmente, tal como cual lo ha establecido el mismo Ministerio de Salud, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Yo quisiera terminar mi participación comentando lo siguiente, que frente a todo esto que hemos revisado, qué importante es que cada laboratorio, independientemente de su nivel de complejidad, pueda revisar su procedimiento de valores críticos. Yo lo invito a que tenga muy presente ya tiempos de respuesta, oportunidad de la respuesta, ya determinemos los tiempos con la experiencia que cada uno de ustedes tiene, la carga laboral, la capacidad instalada de cada laboratorio. Tenemos que determinar nuestros tiempos de respuesta para los valores críticos. Esta es una situación que en este momento pudiera jugarnos en contra respecto a lo que ya aquí también el doctor al final de su presentación nos mostró. Los laboratorios clínicos estamos teniendo trascendencia, estamos tremendamente siendo escuchados, tenemos que cuidar nuestro prestigio, tenemos que cuidar el nivel en que estamos, y creo e invito yo a todos los profesionales del laboratorio clínico a que reforcemos nuestra posanalítica, habiendo reforzado las dos anteriores, frente a esto que estoy comentando. Revisar el procedimiento de valores críticos ya, y por supuesto acompañar a los clínicos en la interpretación de nuestros resultados. Y el doctor lo mencionaba ya y lo decía, y creo que todos en este momento estamos siendo objeto de lo mismo, las llamadas reiteradas, permanentes, diarias que recibimos para ayudar al clínico a interpretar los resultados. Muchas gracias por la invitación y por haber estado presente en este panel de expertos y contribuyendo con la revisión de literatura, experiencia que hemos acumulado durante estos años. Muchas gracias, Leverton. En verdad estos temas son tan interesantes, ¿no?, que realmente todos los días estamos ¿no?, sometidos a esta situación de analizar del laboratorio, de la presión, del tiempo, de la oportunidad y todos estos aspectos, pero nunca hay que dejar de lado, ¿no?, justamente la calidad, ¿no?, la calidad con la cual tenemos que garantizar, asegurar nuestros resultados, finalmente porque tienen un gran impacto, ¿no? Bueno, entonces, quiero hacerles un anuncio.